En estos ejemplos vamos a hablar de trabajo del campo eléctrico sobre una carga, el cambio de energía potencial de una carga eléctrica y la diferencia de potencial eléctrico dentro de un campo eléctrico. Para esto vamos a usar las siguientes ecuaciones y también las siguientes relaciones. Pues primero de las relaciones tenemos que el trabajo que realiza un campo eléctrico sobre una carga va a ser igual al negativo del cambio de la energía potencial que tiene esa carga cuando se mueve del punto A al punto B. Y lo mismo para el trabajo cuando se mueve la carga del punto A al punto B. Entonces, si sabemos uno, prácticamente ya sabemos el otro, simplemente ponemos un signo negativo. Adicionalmente, la diferencia de potencial eléctrico que genera un campo eléctrico del punto A al punto B, la podemos calcular como el cambio de energía potencial que sufriría una carga al moverse entre esos puntos dividida sobre la carga. De aquí entonces vemos que el trabajo y la energía pues sabemos que está en joules y la diferencia de potencial está en joules sobre coulomb. Pero realmente la energía potencial es algo a lo que comúnmente le llamamos voltaje, la diferencia de potencial eléctrico. Entonces la diferencia de potencial eléctrico, en lugar de decir joules sobre coulomb, la conocemos como volts, que se representa con la V. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el trabajo que realiza un campo eléctrico sobre una carga para moverla del punto A al punto B? Para el caso particular donde el campo eléctrico es uniforme, pues eso es algo relativamente sencillo y simplemente es fuerza por distancia. Pero nosotros sabemos que la fuerza sobre una carga es igual a la carga por el campo eléctrico. Y en este caso, como son vectores, se pueden mover en diferentes direcciones, es multiplicación por el vector que va de A a B. Esto es el trabajo. Como nosotros sabemos que el cambio de energía potencial es el negativo del trabajo, pues el cambio de energía potencial va a ser igual a la misma ecuación, pero con un signo menos. Y finalmente, como también sabemos que la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje entre los puntos A y B es prácticamente lo mismo que la energía potencial, pero divide entre la carga, pues esto sería igual a menos campo eléctrico, punto producto punto, vector que va de A a B. Entonces, nada más repetimos, importante, estas ecuaciones solo son válidas para cuando el campo eléctrico es uniforme. En caso de un campo eléctrico no uniforme, pues estas se convierten en integrales que no vamos a ver en estos ejemplos. Otro punto que también es importante es que a veces cuando sabemos la energía potencial en diferentes puntos del campo. En esos casos, si nosotros conocemos la energía potencial de una carga en el punto A y la energía potencial de una carga en el punto B, el cambio de energía potencial de A a B lo podemos escribir como UAB es igual a energía potencial en B menos energía potencial en A. Lo mismo aplica para el voltaje entre los puntos. Si conocemos el potencial en A y el potencial en B, la diferencia de potencial del punto A al punto B va a ser igual al potencial en B menos el potencial en A. Y estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando para los siguientes ejemplos. Este ejemplo nos dice, calcula el trabajo que el campo eléctrico E realiza sobre una carga Q de 5 coulombs que se mueve desde el punto A al punto B. Y después, ¿cuál es el cambio de energía potencial que sufre la carga al realizar ese movimiento? Muy bien, pues empecemos por el trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo que el campo eléctrico realiza para mover la carga del punto A al punto B va a ser igual a la carga por el campo eléctrico producto punto vector que va de A a B. Muy bien, pues la carga ya la tenemos, el campo eléctrico ya lo tenemos, hay que calcular el vector. Entonces el vector que va de A a B simplemente es
la resta de las posiciones de B menos las posiciones de A. Entonces componente X de B menos componente X de A. Más componente Y de B menos componente Y de A. Esto nos va a dar un vector que es 4i menos 5j en metros. Muy bien. Ahora sí, pues ya podemos realizar la operación. Y esto nos va a dar la carga que es de 5 por el campo eléctrico que sería 3i menos 5j producto punto el vector 4i menos 5j. Muy bien. Para hacer la multiplicación de carga por campo, pues vamos a obtener que es 15i menos 25j producto punto 4i menos 5j. Aquí este es newtons, este es metro. Realizamos el producto punto, que es elemento-elemento. Componente X con componente X sería 15 por 4 más componente Y por componente Y menos 25 por menos 5. Esto nos debería dar aproximadamente 185 newton metro o joules. Entonces este es el trabajo que el campo eléctrico realiza sobre la carga. Ahora hay que calcular el cambio de energía potencial de la carga. Y eso es bastante sencillo porque nosotros sabemos que el cambio de energía potencial de la carga va a ser el negativo del trabajo y eso ya lo tenemos. Por lo tanto, el cambio de energía potencial simplemente va a ser menos 185. Y este sería nuestro primer ejemplo. Muy bien, nuestro segundo ejemplo dice, determina la diferencia potencial V a B entre los puntos A y B dentro del campo eléctrico E. ¿Cuál es el cambio de energía potencial que experimenta la carga de menos 2 coulombs que se mueve desde el punto A al punto B? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la diferencia potencial o voltaje entre los puntos A y B. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros sabemos que es el negativo de el producto punto entre el campo eléctrico y el vector que va del punto A al punto B. Entonces el primer paso es encontrar este vector. Lo hacemos con coordenadas finales menos coordenadas iniciales, componentes x menos 3 menos componente x de A, después componente y de B menos componente y de A, y finalmente componente z de B menos componente z de A. Esto nos va a dar menos 5i más 5j más 2k. Muy bien, pues con esto ya podemos calcular la diferencia potencial. Entonces la diferencia potencial va a ser igual al negativo de el campo eléctrico, que es 2i menos 2j más 1k, producto punto, menos 5i más 5j más 2k. Menos, y hacemos las multiplicaciones de componentes con componentes, x con x, y con y, z con z, quedaría 2 por menos 5, más menos 2 por 5, más 1 por 2. Esto nos da el signo menos que venimos arrastrando desde el inicio.
Y tenemos menos 10, 17, 18. Menos 18 volts. Muy bien, entonces ya tenemos la diferencia potencial, o también llamada voltaje de tres puntos A y punto B. Ese es el primer resultado, y el segundo resultado nos pide el cambio de energía potencial. Pero eso es bastante fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el potencial eléctrico es igual al cambio de energía potencial sobre la carga, o despejando, el cambio de energía potencial va a ser igual a la carga que multiplica al potencial eléctrico. Entonces esto va a ser igual a la carga, que es de menos 2, que multiplica al voltaje que acabas de calcular, que es menos 18. Esto nos va a dar entonces un cambio de energía potencial de 36 joules. La carga ganó 36 joules de energía potencial al moverse del punto A al punto B. Nuestro último ejemplo nos dice: el campo eléctrico E genera los siguientes potenciales eléctricos en los puntos A y B. En el punto A genera el potencial VA de 7 volts, en el punto B genera el potencial VB de 15 volts, y hay que determinar el trabajo que el campo realizaría sobre una carga de 2 coulombs que se mueve desde A hacia B. Ok, en este caso, pues nosotros queremos saber trabajo. Y sabemos que el trabajo es el trabajo de A a B, que sabemos que es el negativo de la energía potencial de A a B. Adicionalmente, también sabemos que la energía potencial simplemente es igual a la carga por la diferencia potencial. Y por último, pues la diferencia potencial entre los puntos A y B, en este caso la podemos calcular como potencial en B menos potencial en A. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar estas ecuaciones una por una para llegar al trabajo. Entonces calculamos diferencia potencial de A a B, va a ser igual a 15 volts menos 7 volts, que serían 8. Muy bien, ya tenemos la diferencia de potencial. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Pues calcular el cambio de energía potencial, que sería el valor de la carga, 2 coulombs, por el voltaje que acabamos de calcular, y esto nos da 16 joules. Por último, el trabajo va a ser el negativo del cambio de energía potencial, es decir, menos 16 joules. ¿Qué quiere decir un trabajo negativo? Que realmente el campo no hizo trabajo, sino hubo un agente externo que movió la carga en contra de la fuerza que estaba aplicando el campo. Y con eso acabamos esta serie de ejemplos.